Hola a todas, a todos y a todes. Vamos a hablar de una serie de temas que en realidad están bastante relacionados unos con otros, ¿sí? Un tema ya actual, candente, es el eclipse de luna del domingo próximo, el 20 de enero del 2019. A la noche se está haciendo en Argentina, ¿sí? En otros lugares sabemos que por ahí se hace un poco más tarde o antes, eso depende de la ubicación. Eclipse es una primera aclaración. Tenemos dos pares de eclipses en el año. Un eclipse de sol, que es la luna nueva eclipsada, eclipsando al sol, y un eclipse de luna. En algunos casos puede haber tres eclipses, ¿sí? Y la distancia entre uno y otro en días es de alrededor de 14 o 15 días. Así que todos los años tenemos 4 eclipses como mínimo, no es nada del otro mundo, pero sí hay algunos eclipses que pueden ser importantes en relación con la carta de algún individuo, en relación con una situación mundial, porque puede llegar a activar una configuración que se está haciendo más pesada en los cielos, ¿sí? O sea, son activadores los eclipses, así que sobre todo en los lunares, que potencian mucho emocionalmente. Este 20 de enero, por la noche en Argentina, vamos a tener un eclipse de luna en el primer grado de Leo, del signo de Leo, un signo de fuego que tiene que ver con el fuego solar, ¿sí? Hay 3 signos de fuego: Aries, que tiene que ver con el fuego más relacionado con lo eléctrico; Sagitario, con el fuego de fricción, porque está más vinculado con la interacción entre las personas, entre los individuos; y el fuego leonino, que es un fuego muy vinculado con lo que sería lo egoico, ¿eh? Es el signo de lo creativo, es el signo de la autoexpresión, es ese signo que nos permite disfrutar de la existencia, de quiénes somos, de nuestra propia esencia. Pero está como muy cercano también al concepto de lo egoico, ¿sí? Del yo, mi propia identidad y la importancia, es el poder personal y la propia importancia. Entonces, un consejo para este eclipse, que en realidad ya lo debemos empezar a considerar viernes, sábado, domingo, y hasta unos 14 días a posteriori de que se realice, sería como bastante oportuno que estemos más conectadas y conectados con el agua, con la tierra, con la energía femenina, para poder compensar. No se trata de negar la energía leonina, que es bellísima como la de todos los signos, ¿sí? Ni la importancia de poder conectar con nuestra propia esencia, pero el peligro que podemos correr, porque es un fuego que sube del corazón a la cabeza con mucha facilidad, es justamente poder compensar esa energía que está subiendo a la cabeza y que nos podemos terminar subiendo al caballo de nuestro ego, ¿sí? con la soberbia, pero también hasta a nivel energético hay que estar con bastante cuidado en estos días. El poder poner los piecitos en la tierra, en el agua. Sería bastante recomendable que si llegan a hacer meditaciones, no sean esas meditaciones que me voy para arriba y me desconecto totalmente de la realidad, y entonces terminamos en lo que sería una imagen de la inflación egoica. No es una ascensión o una evolución espiritual, sino sería justamente el propio ego que se cree demasiado superior. Por eso hablamos de la inflación egoica. Eso en relación con el eclipse, como consejos generales. Este eclipse, en el caso de la carta natal de Argentina, ¿qué está activando? Le va a hacer una cuadratura al Júpiter natal de Argentina, que lo tenemos en Escorpio, en la casa 1, ¿sí? Júpiter tiene mucho que ver con las leyes, y por otro lado, Urano en los cielos, para todo el planeta, así como el eclipse es para todo el planeta, Urano en los cielos está dejando el signo de Aries e ingresando en Tauro. Empezó a activar el Júpiter natal de Argentina, y tuvimos una resolución favorable a nivel leyes de
el derecho al aborto gratuito, seguro y legal en la Argentina en la Cámara de Diputados. Eso fue cuando Urano estaba avanzando y haciéndole una oposición al Júpiter de Argentina. Urano empezó a retroceder y no se pudo avanzar con esta ley en Cámara de Senadores. Ahora, con este eclipse, pueden llegar a haber novedades en relación con este mismo tema, pero además Urano, además de este eclipse, de estos, podríamos decir a partir de hoy que es jueves, a partir de este eclipse del domingo y 14 días a posteriori, si bien pierde el efecto este eclipse, Urano va a seguir avanzando, a hacerle nuevamente una oposición a Júpiter natal de Argentina, y va a ser hasta abril del 2019, ¿sí? Marzo-abril del 2019, donde va a desconectar. Yo estoy hablando de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, pero en realidad Júpiter habla de todas las leyes. Lo que pasa es que lo importante y lo destacable cuando Urano empezó a hacer esa oposición en abril, mayo, junio del año pasado, del 2018, fue ese tema, pero no es el único. Así que también podemos encontrarnos con algunas otras leyes que pueden surgir como replanteando la legislatura ya vigente o la misma Constitución, ¿sí? Tenemos que estar bastante atentos porque acá también surge otro tema, que sería el tema del voto electrónico, con el cual creo yo, y somos unos cuantos y unas cuantas las que opinamos lo mismo, que tenemos que tener bastante cuidado, porque evidentemente ese voto electrónico es muy propenso al fraude, a la estafa electoral, y Urano tiene que ver también con lo electrónico, con las computadoras, etcétera, etcétera, y Júpiter tiene que ver con la legislación, con las leyes, etcétera. Así que bueno, son cosas que pueden llegar a ocurrir y de hecho, analizando la carta natal de Argentina, es muy probable un cambio radical nuevamente de gobierno en el país, pero los temores que aparecen justamente tienen que ver con estas medidas, ¿sí? Voto electrónico, leyes que se sacan de la manga como un conejo de la galera para impedir la postulación de algunas candidatas y candidatos a presidentes. Así que bueno, esos son los temas que van a aparecer. Y volvemos a la cuestión de Urano activando a Júpiter y los cambios en la legislación y en las leyes en Argentina. Si no ocurre nada en este periodo, tenemos que en diciembre del 2020 se van a juntar Júpiter y Saturno en el primer grado del signo de Acuario, y esto va a ser una cuadratura, un ángulo de 90 grados, que es un ángulo de exigencia al Júpiter de Argentina. Y este ciclo en el cual se juntan Júpiter y Saturno en los cielos es cada 20 años. El último fue en Tauro, ahora va a ser en Acuario. Y esto es un antes y un después en cuanto a la situación social. Estos dos planetas tienen que ver con las energías sociales, con la legislación, con el poder ejecutivo, con el poder judicial. Es el anciano rey representado en Saturno y el nuevo, que es Júpiter. Entonces hay como un parate, ¿sí?, de lo viejo para dar espacio y abrir espacio a lo nuevo representado por Júpiter. Así que también si en este periodo no hay novedades favorables a los reclamos populares y feministas, entre otros, veríamos a partir de ese momento, de diciembre del 2020, que puede empezar a cambiar también la legislación en Argentina, ¿sí?
Vamos a ingresar en otro tema que está también relacionado, por supuesto, con esto, pero abarca un poco más que lo nacional y lo americano, lo latino y centroamericano. Es una situación mundial y tiene que ver con el ingreso de Plutón en el año 2008 en el signo de Capricornio. El planeta Plutón es el que está más lejos del Sol, por consiguiente, su órbita es una órbita de 249 a 250 años, ¿sí? Es lo que demora en dar toda la vuelta. O sea, que 250 años para atrás del 2008 había estado en Capricornio durante unos cuantos años, y en esa época lo que tuvimos fue una caída del concepto jerárquico e imperial, y se avanzó sobre las independencias de muchos países, de lo que sería el imperio, las coronas, etc. En el 2008 vuelve a ingresar en Capricornio, y creo que todos y todas conocemos muy bien lo que ha ocurrido a nivel mundial, esa crisis financiera, pero al mismo tiempo que fue evidente la crisis financiera, también fue evidente la concentración del poder financiero. Es como si cada vez se cerrara más en pocas manos, ¿sí? La energía plutoniana tiene mucho que ver con la concentración del poder, tiene que ver con la obsesión, tiene que ver con la compulsión, y no representa exclusivamente fenómenos financieros y mundiales. O sea, podemos vincular la energía plutoniana, en su esencia, representa esa energía que garantiza la continuidad de la vida a través de la muerte. Vida, muerte, vida. O sea, es el renacimiento constante, es el poder eliminar la cáscara, lo externo, lo que ya está caduco, podrido, ¿sí? Eliminarlo para poder quedarse con la esencia como un gran motor generador y regenerador de vida. Esa energía plutoniana es una energía muy femenina, y ese concepto de femenino está vinculado a las entrañas de la Madre Tierra, a nuestras entrañas, en los cuerpos femeninos y en los cuerpos masculinos también. Está muy relacionado con lo que es toda esa, lo podemos ver, digamos, en toda esa gran emergencia que hubo en América Latina y en Centroamérica, de valores más vinculados con los pueblos indígenas, con la solidaridad, con el concepto de comunidad, de igualdad, de participación, de integración, de poder empezar a pensar el mundo y la existencia desde un lugar menos vinculado con la mente patriarcal y neoliberal, que lo que reclama y lo que exige es competencia, ganar y aplastar al otro, y el individualismo llevado al extremo. Entonces, esto que empezó a ocurrir en el 2008, yo tengo charlas y está documentado en mi blog, Las Tres Caras de la Luna, todo este tema de la importancia del resurgir de la energía femenina en todo el planeta, y cómo era bastante importante la presencia en América Latina de esas figuras femeninas en la presidencia, de Evo Morales como representante de los pueblos indígenas en nuestra América, cómo empieza a surgir una cultura que reclama volver al buen vivir y no estar tan atados al consumismo. En Argentina hemos y estamos padeciendo una especie de exterminio de derechos logrados durante la etapa kirchnerista, y la verdad que muchas y muchos nos hemos asombrado de lo que está pasando en Argentina,
y que ya venía hace años pasando en el mundo, el resurgimiento del nazismo, el fascismo, ese querer matar a todo aquel que me suene y me resulta diferente. Y aquí el tema de la sombra colectiva e individual es un factor esencial para poder quizás entender este proceso que está viviendo el planeta, porque no es solo en nuestro país, esta terrible crisis que estamos experimentando de valores humanos, ¿no? Y hace unos años atrás yo me pregunté mucho cómo puede un individuo llegar a ese grado de perversión, de crueldad, por ejemplo, porque fue un hecho que me tocó y un personaje que me tocó enfrentar en los juicios por lesa humanidad en Argentina. ¿Cómo puede llegar un personaje así a dirigir un campo de concentración, secuestrar gente, torturarla, asesinarla, torturar embarazadas, apropiarse de niños? Era algo que no podía entender. Y lo pensé mucho, lo sentí, lo pensé mucho, lo reflexioné mucho. Y casi llegando al momento en el cual me tocaba atestiguar contra este personaje, entendí que la sombra forma parte de nuestra humanidad. Todos tenemos un lado oscuro, un lado que de pronto no encaja con la cultura en la cual vivimos, o con la familia, o con la pareja, o con los amigos, con los grupos, y tratamos de encerrarla, tratamos de no verla, tratamos de no hacernos cargo, ¿no?, de ella. Y esto mismo ocurre a nivel colectivo. Se va acumulando sombra en función de alcanzar un cierto objetivo, que hasta puede ser un objetivo de modelo de vida, como es el modelo patriarcal, ¿no?, del triunfalismo, del consumismo, del individualismo. Entonces va quedando y va creciendo esa sombra colectiva. El tema es que esa sombra colectiva, que muestra, digamos, de manera extrema el peor costado de nuestra humanidad, si yo no acepto individualmente una partecita de esa sombra, si cada una de nosotras y nosotros no aceptamos esa partecita de la sombra, esa sombra se termina apoderando de algunos individuos. Y esto fue lo que yo sentí con este personaje, con este jefe de un campo de concentración, que la sombra se había apoderado de él. Todos tenemos sombras. El resto, por ahí hasta de los guardias, ¿no?, tienen también sombra y en cierta forma fueron cooptados, pero este personaje y muchos personajes que conocemos son realmente tomados, ¿no? O sea, no es el diablo que los posee, ¿no?, sino que es algo medio similar en cuanto a concepto, y es la sombra colectiva. Yo este año, cuando estaba por comenzar el 2019, tuve un deseo, y fue que toda la humanidad, que cada una y cada uno de nosotros empecemos a hacernos un poquito más cargo de esa parte de la sombra personal y colectiva que forma parte de nuestro interior, de nuestro ser, para que existan menos personajes así, menos personajes perversos, manipuladores, dañinos, asesinos, menos guerras. Así que, bueno, esa es realmente la función que viene cumpliendo Plutón. Plutón es uno de los grandes representantes de la sombra colectiva, y en el tránsito por Capricornio, que tiene que ver con las jerarquías, con los gobiernos, sobre todo a nivel mundial, está sacando a la superficie todo lo que estaba tapado. Esa sombra, eso que no queríamos ver, de la verdadera realidad de lo que es el neoliberalismo, de la verdadera realidad de lo que es el modelo patriarcal. Está sacando toda la superficie.
no es que está produciendo necesariamente tanta crueldad, guerras, asesinatos, feminicidios, etc. Está sacando a la luz. Esa es la labor de Plutón transitando por Capricornio, que ahora se le ha sumado Saturno. Saturno ha ingresado en su propio signo y se va a juntar con Plutón en enero del 2020. Falta muy poco. Cuando se juntan dos planetas pesados en los cielos, esto es el comienzo de un nuevo ciclo. Lastimosamente, Saturno y Plutón en sus anteriores conjunciones han sido como demarcaciones de situaciones internacionales de conflicto, de guerra, etc. La realidad es que hoy está todo el planeta está atravesado por la guerra, ¿no? Yo consideraría que además de los factores negativos que por ahí muchas veces se mencionaron de Plutón transitando por Capricornio, etc., hay cuestiones muy positivas y tiene que ver con el resurgimiento de esta mirada más femenina, tanto en los hombres como en las mujeres. No es solo propiedad de las mujeres, la mirada femenina, solidaria, amorosa, ¿no? Y bueno, Plutón vino como poniendo en evidencia lo que estaba por debajo de ese modelo, que en el caso de Argentina comenzó a fines del 2015 y lo inauguró cuando Urano, en los cielos en Aries, activó al Sol de Argentina, que representa el gobierno, y a la Luna de Argentina, que representa el pueblo. Ahí hubo un cambio de gobierno, de línea, de dirección de gobierno marcadísimo. Mucha gente se alegró y pensó o asoció, como era Urano, ¿no?, el planeta de la vanguardia, de esas ideas de avanzada, que iba a ser un cambio favorable. Algunos dijimos, ojo, porque lo que hace Urano es modificar las cosas para darnos cuenta de lo que está faltando integrar y poder integrarlo. Y había que esperar a Plutón. Y Plutón se empezó a acercar en estos años, y ahora lo tenemos de lleno, ¿sí? Hasta recién se va a desactivar esto. En este año 2019 es donde termina la activación de Plutón del eje Sol-Luna de Argentina, y justamente estuvo trayendo a la luz todo lo que estaba por debajo de ese modelo para que podamos hacer limpieza. Esa es la labor de Plutón, regente de Escorpio, ¿no? Nos muestra lo que está tapado para que podamos hacer limpieza, y además en eso que está oculto, en esa energía que por ahí está concentrada, ¿sí?, y en la oscuridad, en esas zonas húmedas, que la podamos usar como un generador de lo nuevo, que podamos transformar. En enero del 2016 escribí una notita, una pequeña nota en mi blog, que justamente analizaba esta Argentina que comenzaba en ese momento, y el tránsito de Urano y el tránsito a posteriori que se iba a sumar de Plutón. Y ponía como ejemplo a un señor mayor, a un abuelo respetable, cabeza de familia, que en realidad era un abusador de sus nietos. Y cómo aparecía una tía de pronto descubriendo esto, una de sus hijas descubriendo que ese abuelo estaba abusando de uno de los nietos, y por supuesto lo comentaba en la familia. Yo veía ahí ese factor uraniano, ¿no?, que de pronto me doy cuenta de algo, me cae la ficha, ¿no?, me despierta, ya no puedo volver atrás. Ahora, ese proceso en realidad puede volver como a taparse. Algunos pueden acusar de loca a esa tía, de delirante, justamente por los propios mecanismos de defensa, ¿no?, de animarnos a ver algo tan terrible. Ahora, cuando después viene Plutón, ya no puedo seguir mirando para otro lado. Esto no quiere decir que necesariamente se corrija toda la situación, pero sí lo que ocurre es una crisis profunda, porque Plutón nos lleva a las profundidades, a nuestras propias profundidades. Entonces,
Creo que es muy importante en esta etapa esos momentos de silencio, de introspección, de buscar, de conectar con nuestra propia sombra y sobre todo volviendo a este eclipse interesante del 20 de enero, ahora el domingo a la noche, de poder no tanto buscar como la elevación espiritual, el Om, ¿no? Que está buenísimo muchas veces, pero a veces necesitamos, y es lo que viene reclamando Plutón en Capricornio, necesitamos más contacto con la Madre Tierra. La mentalidad patriarcal también nos hizo concebir, sobre todo en Occidente, a Dios como un hombre y el Señor y regente de la existencia y la vida, y nos desconectó de la Madre Tierra, y es momento justamente de volver a ella. Así que les deseo a todas y a todes y a todos un muy lindo eclipse. Recuerden que se potencian las emociones, así que tratemos de bajar, de estar tranquilos, de mirarnos, de escucharnos, a nosotras y a nosotros mismos y también a las otras personas. Que anden muy bien.